Bueno, tengo en mis manos una flauta traversa. Esta flauta es muy fácil de realizar. Necesitamos un tubo de 30 centímetros de PVC y de media pulgada. Ese tubo se va a perforar a más o menos 4 centímetros y después se deja un espacio más o menos de unos 8 centímetros y ahí en adelante se hacen los orificios que queramos. Esos orificios se pueden marcar distintivamente y se van afinando de acuerdo al oído. Este tubo es fácil de conseguir y nos da muchos sonidos. Acabo de hacerlo sonar en la posición natural del do mayor. La flauta que estás escuchando está hecha completamente de materiales reciclados y fue elaborada para sonar en una iniciativa que transformaría la relación de miles de personas con el agua en la cuenca baja del río Bogotá. Estás escuchando Pensamiento Espiral, el retorno de Bachué. Un viaje sonoro para restaurar nuestra conexión con el agua. Mi nombre es Angélica Daza y en este episodio escucharemos la historia del profesor Pablo Sánchez, quien, inspirado en la música de la región del Tequendama y enraizado en el amor por el agua que recorre esta tierra, decidió crear la primera banda marcial ecológica de Colombia. A través de este proyecto, Pablo y los más de 2.400 estudiantes que han pasado por él han sido capaces de cambiar el paradigma musical de su región y se han vuelto guardianes del río Bogotá y todos sus afluentes. Acompáñanos a conocer cómo el camino de vida de Pablo lo guía a entender que el arte y la música son vehículos poderosos para transformar la cultura y para sanar nuestra relación con el agua. Yo nací en un municipio muy bello de Boyacá. Tuve una infancia muy feliz. Me crié con mis abuelos maternos. Mi mamá vivía en la Mesa Cundinamarca, pero ella fue viuda cuando yo tenía 2 años y mi hermano estaba por nacer. Eso marcó, pues digamos que mi historia. Y entonces en esa infancia marcada por los abuelos, pues yo tuve un arraigo cultural muy fuerte con el territorio, con los ancestros boyacenses. Y de ahí me nació una influencia muy grande por el amor a la poesía, a la literatura especialmente, digamos, en principio con la copla, después con la poesía tradicional, pero también con la música. Mi abuelo tocaba la bandola y entonces veía en él el padre que no tuve, pero mi abuelo se convirtió en el padre y además mis tíos. Entonces yo, como lo escribí en algún momento, me quitaron un padre, pero me dieron cuatro, mi abuelo y mis tres tíos. Entonces me crié en este ambiente de una casa familiar enorme, donde llegábamos todos los primos a rodearnos de los abuelos en un patio inmenso, con los juegos tradicionales, el trompo, las canicas. Me gustaba mucho el fútbol, salir a pescar, a caminar por las diferentes veredas del municipio. Desde muy niño tuve una inclinación muy fuerte por la literatura, por escribir, por tocar instrumentos, y ahí empezó como esa vocación. Y creo que una de las anécdotas, digamos, que marcó lo que después en los proyectos que construí, es que como no teníamos en el municipio acceso a instrumentos, en momentos teníamos que fabricarlos. Y ahí nació ese interés como por de los recursos que tenemos, empezar a construir y hacer cosas diferentes a través del arte. Durante su infancia, además de desarrollar su vocación por el arte, Pablo también comienza a cultivar un vínculo cercano con el territorio, específicamente con las aguas del río Bogotá. Nacido en Tibaná, Boyacá, a una hora del lugar de origen del río, Pablo crece pescando y bañándose en las entonces cristalinas aguas del Bogotá.
Para quienes no lo conocen, este río, ancestralmente conocido como Río Funza, es uno de los más importantes del departamento de Cundinamarca y es el principal cauce fluvial de la sabana de Bogotá. Este atraviesa 46 municipios del centro del país y sostiene a las más de 10 millones de personas que dependen de él. Sin embargo, debido a la influencia humana, para los años 80 y cuando Pablo empieza a explorar la riqueza hídrica de su lugar de nacimiento, este mismo río ya recibe el vertimiento de casi 4 millones de habitantes de la ciudad de Bogotá. A pesar de esto, sus aguas no dejan de estar profundamente entrelazadas con la cultura, tradiciones y costumbres de los habitantes de la región. Mi primera relación con el río es desde la pesca, del río Bogotá. Con mi abuelo nos íbamos a pescar a donde nacía el río y a toda la zona de Villapinzón y Chocontá. En ese momento era un río cristalino, hermoso. Yo tengo recuerdos del río cuando tenía aproximadamente 10 años, 9 años. Inclusive nos bañábamos en ese río. Y después cuando yo venía a la zona del Tequendama, siendo muy niño, cuando mi mamá ya vivía acá, yo iba con ella y con los tíos a bañarnos a la zona de Mesitas. Todavía el río, digamos que ya estaba pasando por un proceso de contaminación, obviamente por las aguas residuales, pero todavía la gente se bañaba. Y ya después cuando empiezo a trabajar como docente, ya empiezo a encontrar la problemática grave del río y a entender que el río, que lo estábamos matando, pero que además no solo eran las grandes industrias como en algún momento pensé y como se lo achacábamos en principio, y eso empieza a tenerlo en cuenta en mi relación con el río. Pero además lo tejo desde la nostalgia en principio, porque pues el río para mí está muy marcado en la infancia desde la pesca, cuando cogíamos truchas, también el paseo de olla con la familia, y ya después empezó a ver el deterioro paulatino del río hasta que pues ya lo conozco como un río muerto, pero que además ya no se puede acercar uno al río porque el río se volvió un problema por los olores, porque si se mete uno al agua, esa agua puede ser dañina para el cuerpo. Entonces la relación cambia drásticamente y ahí es donde empieza esa preocupación de, bueno, este río lo estamos matando nosotros y hay que hacer algo para cambiar la cultura y la relación que se tiene desde los ribereños por el río. Con el paso del tiempo, el río continúa transformándose, pero la relación entre ambos se hace mucho más directa cuando a los 17 años de edad y tras perder a su abuela, Pablo y su familia se mudan a La Mesa, Cundinamarca, un municipio de la cuenca baja del río Bogotá. Cuando yo tenía 17 y 18 años, el colegio nos llevan a visitar una finca agroindustrial y autosostenible. Y estamos en la finca y pues obviamente hay unos olores normales de los animales, pero hay un olor permanente que es bien nauseabundo y que digamos que huele a heces fecales de humano todo el tiempo. Y entonces yo le digo a la profesora, pero esta finca todo el tiempo huele a mierda. Y ella me dijo, no es la finca, es el río. Y yo le dije, no, pero el río no huele tan así. Dijo, sí, aquí huele así. Y cuando veníamos de regreso me dice, paren acá un momentico y paramos y estamos sobre el puente del río Bogotá en la cita del colegio y el olor es horrible. Entonces yo digo, y este río está oliendo muy maluco. Todos dicen, sí, es que este río está muerto. Empiezan a como, este río huele a miércoles, este río ta, ta, ta. Y yo digo, no puede ser el mismo río al que yo venía, porque ese río no olía así. Habiendo cumplido la mayoría de edad y después de graduarse del colegio, Pablo se va a prestar el servicio militar, y durante este tiempo la situación del río se convierte en una preocupación inescapable. Cuando estoy prestando servicio, en uno de los patrullajes vamos pasando y yo empiezo a acercarme y les digo, estamos cerca del río. Me dice, ¿por qué? Digo, por cómo huele. Y es el olor del río, ya me queda marcado ese olor del río y digo, estamos cerca del río Bogotá por esto. Y es porque el olor está muy fuerte. Entonces creo que esos dos momentos me hacen pensar que podrían haber sido los momentos donde yo descubro que el río no es el mismo río que conocí en la infancia y que por el contrario es un río que ya no tiene vida y que es un río que se está volviendo un problema ambiental.
Para el año 1994, el río Bogotá recibe 1.329 toneladas de desechos sólidos por día. De estos, el 35% son residuos domésticos, mientras que el 65% restante, desechos industriales. Además, para este momento, de acuerdo con el Banco Mundial, este afluente ya está en la lista de los 10 ríos más contaminados del mundo. Adicionalmente, es importante señalar que a nivel mundial, antes de los años 80, no se realizaba ningún tipo de reciclaje o incineración de residuos plásticos y solo hasta esa década se inició la incineración de los mismos. Por otro lado, después de 1990, aproximadamente el 2% de los residuos plásticos en el mundo eran reciclados. Yo recuerdo que me dio tristeza saber que ese mismo río ya no se podían hacer las cosas tan bonitas que había hecho yo en mi infancia. Y después empiezo a tener un sentimiento de impotencia porque cuando empiezo a preguntar qué se está haciendo por salvarlo, la respuesta casi siempre era la respuesta roturna de, no, el río ya se murió y no hay nada que hacer. Este río ya no se puede recuperar, este río ya no tiene salvación. Entonces yo siento una desolación o una impotencia de que no hay nada que hacer, pero me resigno a creer que no haya nada que hacer por el río. Ya después empiezo a encontrar otras respuestas más alentadoras, pero en principio sí me genera una impotencia terrible, una tristeza y una rabia porque el río se está muriendo y todos vemos morir el río, pero nadie hace nada por salvarlo, nadie quiere ayudar a salvarlo. Y siempre la respuesta es como la suerte que tenía que correr. ¿Dónde más vamos a botar el agua? ¿Dónde vamos a botar los residuos, los ribereños? ¿Dónde vamos? Siempre hay una excusa para masar el río, porque es la única forma de desechar nuestra basura, la única forma de desechar nuestros residuos y es la única forma de tapar la mugre a través del río. Después de prestar el servicio militar, Pablo va a la universidad y estudia comunicación social y literatura. En ese proceso de formación, tiene la fortuna de descubrir su pasión por la docencia y el trabajo con niños y jóvenes. A raíz de este descubrimiento, Pablo decide quedarse en el municipio de La Mesa trabajando como docente, realizando trabajos en diferentes espacios escolares y comunitarios. Bueno, cuando yo llego al Sabio Mutis, digamos que es un colegio que tiene una orientación que tiene tres ejes: humanismo, arte y ciencia. En ese eje de la ciencia está muy enfocada hacia el medio ambiente. Y yo traigo unos estudiantes a los cuales hacíamos unas visitas guiadas a diferentes lugares, entre ellas la visita a la Carbonera, a la Quebrada como tal, al río Bogotá, al río Apulo, que es un afluente del río Bogotá, y siempre identificando esas problemáticas ambientales. Y una de las preocupaciones que teníamos era el manejo de los residuos sólidos. No hay una conciencia de manejar residuos sólidos. O sea, recorríamos las quebradas recogiendo botellas, recogiendo materiales plásticos de todo tipo, metales, maderas desechadas, mucha basura plástica. Y los estudiantes llegan a las conclusiones de que pues, los que estábamos botando eran nosotros mismos botando toda esta basura, pero no había conciencia para cambiarla. Ante la continuada crisis del río y la preocupación que se empieza a gestar en sus estudiantes, un día y casi al azar, Pablo encuentra en el sonido una idea que podría ayudar a mitigar el daño ambiental al que se somete a las aguas del territorio. En un momento, yo me llevo a los estudiantes al encuentro deportivo a hacer barra al equipo del Sabio. Y me dice, váyase con sus estudiantes. Esos chicos, pues, digamos que eran muy alegres. Y me dicen, profe, ¿qué llevamos para hacer bulla? Yo le dije, pues no sé qué llevan. Llevémonos las canecas del colegio. Yo le digo al rector, profe, hay unas canecas que ya están como deterioradas. En unos baldes también, déjenmelos llevar para que hagan bulla y que apoyen a los chicos. Y nos vamos con eso y empieza a ver que eso sonaba, que sonaba duro y que sonaba con unos ritmos que nos estábamos inventando ahí para hacer las barras, sonaban bien. Y ahí surge la idea, digo, podríamos hacer algo con esos tarros, o sea, con esas canecas sí se pueden hacer cosas. Podríamos trabajar instrumentos y hacer algo para entregarlo a los estudiantes. Yo tenía siempre la idea de qué le podemos entregar al colegio, qué le podemos regalar al colegio al final. Y ahí, digamos que el bombillito se enciende y digo, pues una cubanda con materiales reutilizados, tambores básicamente en principio. Y convenzo a 8 chicos que tenían, digamos, algunas habilidades musicales de que hagamos la batucada. Y cuando empieza a sonar, al principio hay un poco de escepticismo, visto para dónde va. Pero cuando empieza a sonar bien, cuando los chicos empiezan a escuchar ritmo, llegan otros a decirme, profe, yo también quiero estar.
bueno, ¿y qué toca? No sé, profe, dígame qué toca. Entonces hagamos este instrumento. Después ya empiezan a decir, profe, a mí se me ocurrió esto, o sea, que yo puedo tocar esto. Y al final, los 26 estudiantes del grado 11 terminan haciendo parte de la batucada. Y ahí digo yo, no, ya la batucada es muy grande. Hagamos una banda marcial. Y empezamos a construir unos instrumentos, unos ideados colectivamente, otros que llegan. Y en principio solo percusión. Es una banda marcial con solo percusión, con alguna bastonera llevando el ritmo, tambores. Y entonces ahí empieza el proceso del Sabio Mutis y ahí se constituye la primera banda ecológica. Es así como Pablo y sus 26 estudiantes empiezan un proceso arduo de diseño de instrumentos y ensayos después de clases. Pero aunque poco a poco la agrupación comienza a encontrar su sonido, para el año 2011 nadie escuchaba a la banda ecológica tocar más que el mismo Pablo, algunos administrativos del colegio y el rector. De ese modo, cuando menos lo esperan, surge la oportunidad perfecta para que la banda pueda presentarse frente a la comunidad escolar. Cuando hacemos la inauguración del Festival Folclórico de los Docentes, yo les digo, mire, salió esta oportunidad, es el momento de presentarla. Y ellos en principio tienen vergüenza, no porque se sintieran que no estaba sonando bien, sino porque estaban tocando tarros. Entonces para ellos no era como tan popular, digamos, en términos de ellos, salir a tocar tarros por toda la calle. Yo los convenzo, los persuado que es una oportunidad de mostrar el proyecto. Ellos entran como temerosos y con algo de vergüenza al festival. Todo el mundo estaba como a la expectativa, estos chinos qué hacen con esos tarros, qué van a hacer con eso, porque nadie ha escuchado a la cobanda, que los ensayos eran en las tardes ahí dentro del colegio. Entonces están ahí temerosos encabezando el desfile, a la gente los mira con sus tarros, los tarros están pintados con los colores institucionales y muy bonitos, pero pues no dejan de ser tarros, no dejan de ser canecas de pintura, no dejan de ser latas de leche o de aceite. Entonces ellos tienen ese temor de que se les burlen, porque es normal, digamos, que esa primera experiencia, ellos están con el uniforme del colegio y está la bastonera de una chica alta, Milecha se llama ella, una chica alta, y le digo, Milecha, de la orden. Y ella me mira y dice, es que hay mucha gente, pero yo precisamente di la orden. Y ella gritaba, banda ecológica Sabio Mutis. Todos los chicos se ponen con compás y cuando da el mar, la gente se voltea. Eso suena. Y esos tardos suenan, la gente empieza, y se empieza a acercar y los empiezan a rodear. Y yo empiezo a ver las caras de ellos de transformación, de pasar de ese miedo, temerosos, a ese orgullo de que están tocando y que la gente lo está mirando y la gente empieza a sacar en ese momento los celulares, a llamar a otros para que vean lo que está pasando. Y entonces ellos ya se sienten los chicos más orgullosos de su proyecto. Luego de crear esta primera versión de la banda ecológica, Pablo nunca se imaginó el impacto que tendría esta iniciativa en sus estudiantes y toda la comunidad educativa. El proyecto, el primer año son los 26 chicos, pero genera tanta expectativa en los demás estudiantes que empiezan a preguntarme que cómo pueden entrar. Al siguiente año pues abrimos la convocatoria y me empiezo a dar cuenta que llega mucha gente, demasiados estudiantes querían estar y ya no era fácil manejar una banda tan grande. Pero además habían ideas, digamos, creativas de posibles instrumentos. Ya no podía ser solo percusión, entonces me ocurre la idea de que teníamos que empezar a imitar los instrumentos de la banda tradicional, normal, marcial, de instrumentos tradicionales, pero hechos de material reutilizado. Entonces el primer instrumento que pensamos imitar es la lira y empezamos a trabajar, digamos, como experimento inicial con las cortinas o los tubos de cortinas que se han desechado de una de las obras del colegio. Ese es el proceso más maravilloso, que ahí empezamos a descubrir que esto tocaba hacerlo con experimentación y era ensayo-error. Entonces las medidas de las liras nos daban una tonalidad con el afinador, pero si cortamos un poquito más nos daba otra y entonces empezamos a dañar tubos y a saber cuáles nos daban el do, cuáles nos daban el re, cuáles nos daban el mi. Lo primero que logramos es las 7 notas de la escala natural y ese es para nosotros el logro más grande porque decimos, ya tenemos un instrumento melódico. Y entonces me doy cuenta que podíamos tener cada año un proyecto diferente en experimentación. Entonces ya hicimos la lira, ahora
pensemos hacerle más notas para que tengamos más escalas en la lira, pero ahora pensemos en un saxofón, pensemos en un trombón, y así empiezan a surgir nuevos instrumentos, cuando ya al final pues la banda tiene saxofones, tiene un trombón, tiene una tuba, las liras, y ya a nivel de percusión pues empieza a enriquecerse con otros instrumentos hechos como las panderetas, los guasados, redoblantes, timbas, bombos, y ya es una banda que crece. Y además pues surge la necesidad de hacerla también infantil, porque hay niños que quieren, desde muy pequeños quieren iniciar el proceso, y también decimos, bueno, pues démosle el espacio y hagamos dos bandas. Pero justo cuando la ecobanda se encuentra en su mejor momento, Pablo recibe una inesperada noticia. La gobernación de Cundinamarca decide trasladarlo a otro colegio del municipio. Para mí, en principio, es durísimo por el cariño que le tenía a la comunidad educativa del Sabio Mutis y que le sigo teniendo a la comunidad educativa del Sabio Mutis. Segundo, porque pues, el proyecto está en su mejor momento, digamos, en una constitución del proyecto como tal, de un reconocimiento, de unas expectativas grandísimas. Aunque al principio esta noticia le cae como un balde de agua fría, Pablo decide ver este cambio de planes como una gran oportunidad para seguir expandiendo el proyecto de la banda ecológica dentro del territorio. Y yo le digo a un compañero que se llama Alejandro Benítez, que continúe, no lo deje morir acá, siga aquí en el Sabio y yo me llevo el proyecto para San Joaquín. Y pues ya tenemos al menos 12 ecobandas en la región. En San Joaquín, digamos que ahí es donde la banda ecológica se consolida a nivel musical, donde puedo poner todos los instrumentos que hemos creado en un mismo proyecto, pero además es donde más salidas empieza a tener. Entonces la banda ya empieza a ir a festivales nacionales de bandas. Siempre la gente se sorprende mucho y nos declaran fuera concurso en algunos festivales porque no saben dónde encasillarnos. No somos ni banda tradicional, ni banda fiestera, ni banda, somos una ecobanda y no hay más ecobandas con las cuales competir. Y nos empiezan a calificar desde lo musical. Entonces eso empieza a alimentar el proyecto porque cada vez que vamos allá vamos aprendiendo qué es lo que tenemos que construir, hacia dónde tenemos que apuntar en la música. Cada uno de los festivales le van dando unos parámetros y unos juzgamientos que enriquecen, y así empieza la banda a constituirse y empiezan a ser profesores que quieren hacer su banda en diferentes colegios, y nosotros empezamos a decir, la idea es que esto crezca y que muchas instituciones tengan banda ecológica, y empezamos a llevar la idea a diferentes instituciones, colegios privados, colegios en Zipacor, en Bogotá, que dicen, venga, tráigame este proyecto acá y yo no sé qué, y lo empezamos a divulgar. Para el siguiente año, el proyecto tiene una difusión muy rápida en los medios de comunicación. Inicialmente, el periódico de la Mesa, Ecos del Tequendama, escribió un artículo titulado La primera banda ecológica del país. Este artículo llama la atención de medios más grandes como el canal Caracol, la revista Semana y el canal 13, y de esta manera se genera un eco mediático que termina por capturar la atención de la CAR. La CAR, o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, es una entidad de gobierno que es considerada como la principal autoridad ambiental del departamento y en ese sentido tiene por objetivo la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. Por ver el potencial impacto ambiental de esta iniciativa sobre el río Bogotá y el agua del territorio, este organismo le ofrece apoyo económico a la ecobanda. Gracias a esto, los estudiantes adquieren un uniforme que les brinda identidad y un fondo para subsidiar el transporte a sus presentaciones. Paralelamente, la banda continúa creciendo y llega a la versión más grande que ha tenido en su historia. 120 chicos que cuando marchan al ritmo de la música cubren cuadras enteras en el municipio de La Mesa. Y es en este momento de auge y visibilidad en los medios que la ecobanda recibe una de las más prestigiosas invitaciones hasta el momento. La vez nos invitan a un festival de bandas en el municipio de San Francisco. Es un festival muy famoso, muy conocido y muy bonito. Y entonces allá se presentan de las mejores bandas del país y son bandas con unos procesos musicales muy, muy bien hechos. Hay maestros de bandas marciales que son muy tesos en eso,
y hay que quitar el sombrero frente a los profesores. Y entonces nosotros llegamos como la comanda, invitados por la alcaldía a la mesa en ese momento, y entonces ellos llegan ahí y nos hacen ubicarnos en un recinto, ahí en un lugar donde están todas las bandas y empiezan a pasar los chicos de las demás bandas y se empiezan a burlar de los instrumentos de estos chicos, a burlarse de los tarros, a burlarse de estos que van a tocar. Hay comentarios hasta hirientes. Sabe que los jóvenes a veces son crueles y hacen comentarios. Y entonces van a decirle que los recicladores, que donde dejaron carritos de reciclaje y les echaban basura en las canecas. Pasaban y les botaban las bolsas de agua. De hecho, o sea, eran los chicos de Bogotá y de otros lugares y crueles, realmente ofensivos en algún momento. Y, van a decirle, y ellos se empiezan a sentir un poco mal. Y yo les digo, pero no, ahorita cuando toquen los vamos a cambiar esa imagen. Pero ellos empiezan a decir, ay, pero muy humillativo, no sé qué, pero no sé qué. Y empieza el festival y la coanda está casi de últimas. Y ellos no han sonado. Ellos se organizan, se forman, terminan su uniforme, le hacen todo el juzgamiento y todo el mundo está a la expectativa cuando empiezan a sonar. Sacan el orgullo más grande del mundo y en ese festival nos declaran la mejor banda del festival. Y estos chicos empiezan a restregar literalmente el premio a los que los habían humillado y a pasárselo por todo lado y a gritarles, bueno, no a gritarles cosas ofensivas, pero sí así somos ganadores, acá están sus recicladores. Y eso para mí, digamos que no como un acto de venganza, pero sí como un acto de justicia, digo yo, como a veces prejuzgan algo y después tienen que callarse esas palabras porque ven que el proceso sí es hecho. Los mismos maestros se acercan a felicitarlos y estos chicos se vienen felices con ese orgullo y ahí en adelante ya jamás se van a sentir menospreciados porque tienen instrumentos musicales, porque ellos saben que cuando los hacen sonar es que la gente cambia su percepción. Ya después pasa un momento que es como una integración y se empiezan a acercar esos mismos chicos a ver cómo están hechas las liras, a hacer sonar los saxofones, a poder experimentar con los sonidos. Entonces es bonito porque ya los chicos cambian la percepción y empiezan a decir, uy, no, es que esto suena bien, esto suena así, esto suena de tal manera, y ya empiezan como a compartir. Entonces ya se dan cuenta que su proyecto tiene todos los méritos para ser ganador en un festival de esos. Con las diferentes presentaciones, la Ecobanda mejora su sonido y sigue recibiendo diferentes méritos y reconocimientos. Además, gradualmente profesionaliza su proceso de reciclaje, que con el tiempo deriva también en un proyecto de compostaje y lombricultivo para aprovechar los residuos orgánicos separados durante este. El tiempo pasa, pero Pablo, consciente de que esta iniciativa se ha convertido en algo más grande que él mismo, sigue acompañando con entusiasmo a las diferentes generaciones que se vuelven parte de esta. En la actualidad, más de 2.400 chicos han pasado por las diferentes ecobandas y se han hecho un total de 38 presentaciones a nivel nacional, en departamentos como el Valle del Cauca, Boyacá, Tolima y Antioquia. Cuando inició este proyecto, Pablo jamás se imaginó los impactos tan positivos que alcanzaría. A continuación, nos explica los logros en materia de reciclaje alcanzados por el proyecto de la Ecobanda. En San Joaquín nosotros hacíamos 2 entregas de reciclaje, tenemos un centro como de acopio y hacíamos una entrega de reciclaje cada 6 meses y en eso más o menos logramos entregar 1 tonelada y media de material. Eso incluyendo papel, ¿no? También papel reciclado de todo lo que se trabajaba. O sea que estamos hablando más o menos de 3 toneladas de material que salía de la inspección en ese centro de acopio. Pero los impactos de la Ecobanda no se quedan ahí. Pablo nos comparte la huella que dejó la Ecobanda en sus estudiantes. El primer gran logro que es la posibilidad de transformar desde los recursos limitados unas vidas y transformar unos sueños. Eso creo que para mí es el gran orgullo de haber visto a lo largo de los años personas transformadas, no solo desde la conciencia ambiental, que eso también es muy bonito, sino desde la forma en que se comprende que no siempre no tener recursos es una limitante, sino que tiene que ser una oportunidad para hacer cosas mejores. Otro logro que considero muy importante es que muchos de los chicos de la Ecobanda
han seguido líneas ambientales o líneas artísticas derivadas de ese proceso. Por último, los impactos a nivel social nos muestran que una pequeña idea tiene el potencial de transformar una comunidad entera. Sabemos que hemos transformado comunidades, por lo menos en el tema de la conciencia ambiental, el respeto por la ecología, el respeto por el río, la educación ambiental que se ha llevado a través del arte, ha permitido que sea muy contundente el hecho de que la gente entienda que tenemos una responsabilidad colectiva por el planeta y que no se la podemos dejar a los demás, sino que tenemos que cambiarlo de nosotros mismos. Y eso es un mensaje que siempre la Ecobanda está llevando. En el 2020, el Ministerio del Medio Ambiente propone el objetivo de eliminar los plásticos de un solo uso para el año 2030. Y aunque esta noticia es esperanzadora, en la actualidad Bogotá genera 7.500 toneladas de residuos cada día, de los cuales solo se logra aprovechar el 16%. Aunque hoy el río Bogotá sigue llegando contaminado a los municipios de su cuenca baja, en los territorios por donde ha pasado la Ecobanda se observa un gradual cambio de mentalidad frente al manejo de las basuras y los residuos sólidos. El tema de pensar que esa responsabilidad es de los otros ha cambiado. Entonces ya entiendo que si yo estoy haciendo algo por ese río, por lo menos ya estamos transformando en el camino y en la dirección que se quiere. Que no puedo quedarme esperando que el gobierno nacional haga algo, que el gobierno departamental haga algo, que el gobierno municipal haga algo, sino que con mis acciones y con las acciones del grupo que estamos dirigiendo y de los estudiantes podemos transformar la vida de ese río. ¿Y cómo la transformamos? Generando esa conciencia ambiental. Ya no hay un sentimiento de impotencia, por el contrario, es un sentimiento de esperanza en el cual, si todos dirigimos nuestra mirada y nuestras expectativas y nuestras necesidades hacia un cambio positivo, podemos hacer mucho por ese río. Para finalizar, Pablo deja un mensaje para aquellos que quieren cambiar el curso ambiental de esta tierra, para aquellos que quieren cuidar el agua y para aquellos que creen que una idea pequeña pero poderosa tiene el potencial de hacer del mundo un lugar mejor. Pues un mensaje es dirigirme a todos aquellos que siguen creyendo que la vida no se va a acabar y que el planeta no se va a acabar. Somos los únicos responsables de que nuestra sobrevivencia en este planeta depende de nosotros mismos y que las acciones que estamos llevando a cabo no son las mejores para esa sobrevivencia. Cada acción y cada responsabilidad que estamos llevando nosotros, la humanidad como tal y en nuestro país específicamente, está generando que las futuras generaciones no tengan una posibilidad sobre el planeta Tierra, sobre Colombia específicamente. Las alertas del planeta en cuanto al cambio climático frente a el tema del agua son alertas muy vigentes de que nuestras acciones están repercutiendo directamente sobre la sobrevivencia. Hay que tomar una conciencia y un giro radical para entender que desde nuestras acciones podemos hacer mucho para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una posibilidad en este bello país. El agua debe ser el eje fundamental de las políticas nacionales. Entender que tanto cemento, que tanta construcción, que tanta industrialización está deteriorando los ecosistemas es un entendimiento que tiene que ser entendible de la gobernanza del agua, de la gobernanza del territorio, desde la gobernanza de las políticas públicas nacionales. Por eso el llamado es que desde el arte, desde la cultura, desde las identidades, desde las tradiciones, desde toda nuestra idiosincrasia colombiana, empecemos a entender que el agua también es un símbolo nuestro, es un símbolo propio, así como lo es el cóndor, como lo es nuestros mares y nuestras frutas y nuestro café. El agua también tiene que ser un símbolo de identidad a través del cual construyamos esta patria. Hoy en día Pablo vive con su esposa e hija en el municipio de Tena, Cundinamarca. Aquí trabaja en la institución educativa Betulia Tena y lleva 4 años dirigiendo una nueva ecobanda integrada por 80 estudiantes del colegio. Actualmente, en esta institución educativa y gracias al liderazgo del área de ciencias naturales, se recogen 3 toneladas de material reciclado al año en un programa llamado Reciclatón. De allí,
se siguen adquiriendo los insumos necesarios para la elaboración de los instrumentos de la ecobanda. Por su parte, el río Bogotá sigue resistiendo con paciencia y dignidad. Sus aguas aún contaminadas continúan recorriendo su cuenca en espera de que, como Pablo, todos tomemos un papel en su defensa y cuidado. Agradecemos a Pablo por confiar en Pensamiento Espiral para compartir esta esperanzadora historia. Pensamiento Espiral es producido por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. El guión de este episodio fue escrito por Angélica Daza y editado por Juan Diego Beltrán. El arte del episodio fue creado por Amelia Mortegui. El diseño sonoro estuvo a cargo de Angélica Daza y la mezcla estuvo a cargo de José Manuel Muñoz. Si quieres explorar todo el contenido sobre el agua que estaremos creando para esta nueva temporada, recuerda seguirnos en nuestro Instagram @piensaespiral y suscribirte a nuestros canales de YouTube y Spotify para no perderte ningún episodio. Por último, si deseas apoyar nuestro contenido, recuerda que puedes volverte mecenas de nuestro podcast en Patreon y Ko-fi. A cambio de tu apoyo, recibirás beneficios exclusivos como parte de tu suscripción. Puedes encontrar todos estos enlaces en la descripción del episodio. El retorno de Bachué fue producido con apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.